noches, hermana Silvia. Bendiciones. Saludos a todos. Un gusto verlos nuevamente en este tiempo. Eh, Sé que usted podrá decir, no, es que la hermana si no comparte la palabra no se conecta. Y no es tan así. La verdad, la pastora Mari me pidió el favor especialmente. Y les comparto un poco. He estado en el campo eh, compartiendo el mensaje, orando por los equipos de evangelismo en los lugares donde el Señor me ha permitido la bendición del encuentro. Y bueno, creo que ha sido la dinámica un poco eh, difícil en cuanto a horarios, ¿no? Pero bueno, el Señor sigue conllevando todo, así que quería compartirles esa parte también, que sigan orando por mí, oramos los unos siempre por los otros, entendiendo que Dios está obrando en cada lugar donde nos ha llamado, ¿sí? El Señor ha levantado una plataforma muy hermosa en este tiempo con la Escuela de Evangelismo y lo pudimos experimentar el año pasado, ¿no? Y pues en ese momento la pastora estuvo un poco mal de salud, pero el Señor dentro del orden de todas las cosas ya le ha permitido retomar esta parte importante. Así que yo me siento muy gozosa por eso también, ¿verdad? Porque estamos haciendo toda esta parte de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Cada quien dentro de su labor desde donde Dios nos ha llamado. En esa instancia me gustaría que oráramos para recibir el mensaje, mis hermanos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú conllevas todas las cosas y estamos bajo tu soberanía perfecta y absoluta. Tú dominas sobre todo, tú das la providencia sobre todo y obras en cada época, Señor, para el cumplimiento de tu plan. Gracias porque nos has llamado desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos, Señor, y para conllevar nuestra vida, para guardar este precioso evangelio, para disfrutarlo y para ser los testigos de ese mismo evangelio, del poder y la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy esta palabra sea impresa en nuestros corazones, Señor, y brote de manera natural como una fuente, Señor, como un río que salta para vida eterna, que salpica todo aquel que nosotros podamos encontrarnos mediante la guía de tu Espíritu Santo. Señor, levántanos en este tiempo como los discípulos absolutos, como esas torres absolutas que graban el mensaje, que entienden y disfrutan el valor del Evangelio y que levantan otras torres, Señor. Oramos por los países aquí congregados, creyendo, Señor, que tú estás obrando invisiblemente por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para conllevar la salvación y la sanidad de los lugares en donde estamos. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el día de hoy vamos a compartir la lección número 16 de Nueva Vida, Nuevo Vivir o Nuevo Ser. Y cuando hablamos del título de Nueva Vida, Nuevo Ser o Nuevo Vivir, es esta nueva vida que Dios me ha dado, cómo la voy a vivir, cómo la voy a disfrutar. El Señor que nos ha concedido para poder disfrutar esta vida. Y justo como os decía la alabanza, todo está dentro de Cristo. Por eso en esta lección 16 hablamos de Cristo y la sanidad. Y el día de hoy trataremos o vamos a compartir acerca de la sanidad de la vida. Y hay algo muy importante que nosotros debemos entender y es que el Señor Jesucristo vino a dar una obra de salvación, pero la salvación no es un evento que ocurre en mi vida y se termina, sino que la salvación es eterna. Es decir, que todos los días el Señor prometió estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo para conllevar esa vida hacia la sanidad. ¿Sí? El Señor desea que toda la vida de nosotros sea sanada, ¿no? Y para eso nos da la palabra, nos da la oración, nos da la guía del Espíritu Santo para levantarnos como esos testigos. Por eso el Señor dice, ustedes son la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se coloca debajo de la mesa. Entonces, cuando el Señor es el dueño de nuestra vida, indudablemente y efectivamente, la luz va a resplandecer a toda la casa y a todos los lugares donde nos encontremos. No, no, no hay de otra, ¿no? Entonces, quiero confirmar, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Está todo bien? Perfecto. Ok. Eh,
Entonces, vamos a leer la palabra en Mateo 12 del 28 al 30, que el Señor dice a estos judíos, ¿no? Que estaban en contra de él y de la fe, ¿no? Viéndolo hacer los milagros, dice la palabra que el Señor iba a todas las regiones sanando a los enfermos y echando fuera a los demonios. Em, y ellos le dicen, porque realmente el texto va del 22 al 45, me gustaría que pudiesen leerlo con un poco de calma. Nosotros vamos a leer del 28 al 30 y el Señor les habla acerca de lo espiritual y le dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿para qué ha venido el reino de Dios a través del Señor Jesucristo? Para dar libertad espiritual. El Señor pudo echar fuera a los demonios porque principalmente es el Cristo, el Hijo de Dios, en él estaba el Espíritu de Dios, pero vino para dar esa sanidad dentro de esa libertad. Y me gusta mucho, hay una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que dice, sin embargo, yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes, es la verdadera libertad. Y dice, pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Y después dice, el que no está conmigo, pues a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Entonces yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que nosotros hoy podamos recibir esta palabra en nuestro corazón, despersonalizarla en el sentido de no es la hermana ya en que lo está dando, sino que es el Señor que está hablando a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, el verdadero encuentro con el Señor Jesús, y lo vemos dentro de la palabra, trae sanidad. Cuando Cristo es el Señor verdadero de nuestra vida, la sanidad de la vida completa no tiene más remedio que tomar lugar, porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y por eso nosotros en la vida de fe, para que la sanidad verdadera desde lo espiritual tome lugar, necesitamos descubrir el ídolo que hay en el estilo de vida y desecharlo rápidamente. Porque a veces en esta nueva vida pensamos y hablamos y decimos solo Cristo, pero necesitamos examinar constantemente si nosotros estamos teniendo algo que ocupa el lugar de Dios o idealizamos algo. Jesús dijo algo muy importante, yo soy el camino. Y esta semana meditaba esto para el culto de los niños acá y decía, el camino, la manera de caminar. Todos los seres humanos nacemos dentro de la corriente del mundo, ¿verdad? Y vamos idealizando muchas cosas según lo que vamos viendo, aprendiendo, las heridas, cómo va nuestra vida, ¿no? Y el ser humano tiene ese instinto natural de seguir a alguien. Entonces nosotros vemos en un colegio, el ejemplo más básico, que todas las niñas que se visten rosado están de un lado y todas las niñas que realmente les gusta jugar deporte van a otro lado. Y tienen cierta idealización, nos queremos vestir de alguna manera, cuando crecemos idealizamos el trabajo de nuestros sueños, idealizamos la vida perfecta, la pareja perfecta, estamos forjando nuestro camino según esa visión que tenemos. Y muchas veces lo que sostiene la vida de las personas es el trabajo. Y si se va mi trabajo, no lo sé. El esposo, si se va el esposo, se acaba. Entonces nosotros debemos identificar cuáles son los ídolos que hay en nuestra vida que muchas veces ocupan o desean ocupar el lugar de Dios, consciente o inconscientemente. ¿Sí? Por eso es que esta vida, la salvación, se lo dije, no es de un momento, es todos los días el Señor está con nosotros perfeccionando lo santo. Aquel que comenzó la obra, la buena obra, la va a perfeccionar y terminar, ¿verdad? Entonces, un aspecto también que debemos concientizar es el entorno en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque en el entorno hemos normalizado muchas cosas, ¿sí? Y tenemos que empezar a ver desde lo espiritual que hay que desnormalizar que no es semejante a Dios. El Señor es el único que puede. Todo está dentro de Cristo. No les estoy hablando de nuestro esfuerzo. Cristo es el único que puede sanar el ambiente contaminado. Por eso hablamos Cristo y la sanidad.
Todo está dentro de Cristo. Entonces, no se trata del lugar en el que estoy, es que mi campo está muy contaminado, es que esa gente nunca va a creer, es que es una gente santera que le entregó el alma al diablo, pensamos así. No se trata del lugar, sino de quién está con nosotros y quiénes somos ahora. El Señor a través de este texto enseñó identidad, autoridad y potestad, que nos fue dada a nosotros. Dice, ¿quién puede atar el hombre fuerte? A alguien que sea más poderoso y saquear los bienes. Entonces, nosotros debemos tener esa autoridad dentro de Cristo, esa potestad dentro de Cristo y esa autoridad, identidad, autoridad, potestad. Entonces, cuando Cristo gobierna nuestra vida, la luz resplandece hasta el lugar más desordenado y vacío y en abismo. Esa es nuestra fe. Ahora, para que esto suceda, necesitamos descubrir el secreto de la palabra y de la oración centrada en que solo Cristo sea el dueño de nuestra vida. Hermana, es que yo tengo orando 5 años por ese ambiente, oré 6 y oré 7 más por ese ambiente, porque Cristo es el solucionador de todos los problemas. Si Jesús no es el Señor de mi vida, no gobierna mi vida, completamente, porque Dios no solo desea gobernar mi vida de fe, sino todo, porque todo es la vida de fe, ¿no? Algo más la va a gobernar, porque está dentro de nuestro diseño. Somos recipientes que idealizan, que buscan aferrarse a algo. Entonces, mientras recibimos la palabra y tomamos la oración, el Señor nos va dando la guía del Espíritu Santo y nos va percatando de todas las cosas y direcciona nuestras decisiones hasta que salga todo aquello que no es semejante a Dios. Esto no es para agobiarnos, no es para mirar a los demás. Y parte de esto también es dentro del ambiente de la iglesia, mis hermanos. Hay algo muy importante que debemos saber y es que somos un cuerpo en Cristo y cada miembro del cuerpo tiene una función diferente y vital. No hay nada más horrible que te falte una parte del cuerpo. Se los comparto yo, pero mi papá, desde que yo nací, mi papá le faltaba una pierna. Y las limitaciones son terribles. Pero les comparto que, le decía yo en una oportunidad a la pastora Mara, imagínese que usted tiene dos manos iguales. Claro, una es la derecha y otra es la izquierda. Pero imagínese que usted, su cuerpo esté paralizado en su trabajo. Mira, ya, porque tú no estás trabajando, ya va. Tengo una pelea hoy con mis dos manos. ¿Por qué? Porque la derecha está bravísima porque hace más que la izquierda. Y tiene un poco de razón, si te pones a ver. Porque mira, la derecha cepilla, la derecha agarra los lentes, la derecha agarra todas las cosas, carga el peso, escribe, hace todo. Y está quejándose porque la izquierda no sabe hacer todo eso, que aprenda la misma motricidad. No, 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 no. Aquí somos manos, vámonos. ¿Verdad? No podemos hacer eso porque nuestro cuerpo entiende perfectamente que la mano derecha no es igual a la izquierda, tienen capacidades diferentes o fueron instruidas de manera diferente, porque las personas ambidiestras sí pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Y la mano no se queja del ojo, es que él está ahí puesto nada más viendo, chismoseando. No tampoco se queja de la oreja, no, lo que hace escucha, nadie quiere, entonces la mano derecha está en huelga. No, ¿verdad? Somos un cuerpo de Cristo y el Señor está conllevando todas las cosas. Este mensaje es para que nosotros podamos tener la sanidad por completo de nuestra vida y entender que estamos bajo una soberanía perfecta y dentro del cumplimiento del plan de Dios. Estamos ahí dentro. Esa es mi fe. Entonces, para sanar la vida, necesitamos, como punto número uno, voy a ir rápidamente, desechar la vida religiosa. Conocer el Evangelio para comprender lo que no es Evangelio. Aquí hay un texto que nosotros conocemos muy bien en Juan 3 del 1 al 2. Y Juan 3 del 1 al 2, perdón, 3 del 1 al 12, habla de cuando Nicodemo se va en la noche y le dice a Jesús, es que yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Sí, Señor. Y el Señor le dice, sin nacer de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, siendo un principal, un estudiado de los judíos, le dice, wow, tengo que nacer en el vientre, meterme en el vientre de mi madre otra vez. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo vemos a Nicodemo hoy en la iglesia? Nosotros cuando no vemos los acontecimientos de manera espiritual. Vemos incluso, tenemos ideologías dentro de la iglesia. Todo lo que vemos, lo cuestionamos, lo pensamos. Hermanos, ¿saben lo que es difícil reunir personas de países diferentes hoy?
en una iglesia online para que seamos entrenados y preparados para el mensaje. Es una obra de Dios. Entonces nosotros a veces nos centramos en cosas físicas dentro de la iglesia. Vemos lo que él está haciendo, vemos lo que el otro no está haciendo, suponemos demasiado y hacemos como Nicodemo. Pensamos, ¿cómo es la salvación? Para ver el reino de Dios, ¿será que tengo que entrar dentro del vientre de mi madre otra vez? Y el Señor le dijo, no, chico, esto es espiritual, todo es espiritual, así como el viento sopla de donde quiere, así es el nacido del espíritu. No sabes de dónde viene y hacia dónde va. No lo puedes a veces comprender cómo Dios está obrando, pero es espiritual. Y él le dice, no, chico, yo no entiendo. Y él le dice, ¿y tú eres maestro israelí y no sabes esto? No se trata de un conocimiento, sino de la confianza dentro del Espíritu Santo. Salgamos de la vida religiosa. El Evangelio y la religión. El Evangelio es lo que Dios ha dado para salvar al hombre, porque el hombre no podía salvarse. Estábamos imposibilitados, incapacitados, muertos en delitos y pecados, sin poder salir de la cárcel espiritual en la que Satanás nos mantenía. Reconocer, ese es el Evangelio. Dios ha dado a Cristo para librarnos de esa cárcel. Romanos 8:2. ¿Qué es la religión? El esfuerzo, el empeño que nosotros ponemos para agradar a Dios, para hacer la obra de Dios, y no confiamos en la guía del Espíritu Santo que nos ha traído hoy hasta aquí. Crean que el día de hoy, 8/7 del 2026 a las 21:26 hora argentina, Dios nos ha traído a todos acá. ¿Qué debemos salir de la vida religiosa? De dejar de ver lo físico y ver todo acontecimiento de manera espiritual. Salir del legalismo. Mis hermanos, la ley la cumplió Cristo por nosotros. Entonces yo voy a hacer lo que quiero. No, 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 porque la vida de fe dice que el deseo del espíritu se opone contra la carne. Indudablemente somos guiados. Pero yo hablo del conocimiento que se posiciona por encima de la gracia. Recordemos todos los días la gracia que hemos recibido. Cuando nosotros ponemos un conocimiento por encima de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, es ignorancia espiritual. Pero hay un conocimiento dentro de la palabra que se disfruta mediante la gracia. Eso es vida. Cuando nosotros vemos todo como un regalo, eso es gracia. Que estemos hoy aquí es un regalo. Los hermanos que colaboran son un regalo. Todos los hermanos que están predicando en Venezuela, los hermanos que están predicando en Perú, los hermanos todo el que colabora con la diapositiva, pero el que también colabora con el agua, el que pone la casa, todo, mis hermanos, es un regalo dado de Dios para la evangelización mundial hoy. Salir de la filantropía, de las buenas obras, del humanismo. No es que esto esté mal. Sencillo, las buenas obras no producen salvación, pero la salvación sí produce esa sanidad que trae las obras para el cumplimiento del propósito de Dios. Yo sé que ustedes hoy no hacen nada bueno por alguien sin pensar en darle el evangelio. Esas son las buenas obras, las verdaderas. Pero también salir del humanismo, ¿no? Entre nosotros, en el ambiente, a veces caemos mucho en el humanismo porque hemos normalizado algo que se llama la confianza. En Venezuela dicen algo muy fuerte, hermana, si oyera me entenderá, dicen la confianza da asco. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tanta confianza que no estamos viendo que nos maltratamos los unos a los otros. Entonces, necesitamos vernos todos de manera espiritual, entendiendo que todos estamos siendo conllevados a la sanidad, perdonándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, ¿verdad? Pero saliendo de ese humanismo, ¿sí? De ese victimismo también. Miren, hermanos, el Señor está conllevando todo. También dentro de la iglesia la mentalidad de esfuerzo o del ambiente que tenemos. Miren, a veces hay mucho activismo dentro de la iglesia, pero también hay mucha pasividad. Todo lo que pensamos que agrada a Dios, que no tiene que ver con el evangelio, eso es lo que no agrada a Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza. Dios se agrada de nosotros por medio de Cristo, por medio de la gracia de redentora. No tenemos manera. Por eso en Isaías 64:6 dice, si sus buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿qué van a limpiar ustedes con trapo sucio? Todo está dentro de Cristo.
No podemos salir dentro de Cristo. Entonces, cuando nosotros entramos dentro de Cristo, nuestro esfuerzo se transforma y va siendo conllevado por el Espíritu Santo, una obra natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesita el creyente? Conocer solamente a Cristo verdaderamente y experimentar su gracia y su poder. Porque ¿qué pasa cuando nosotros conocemos a Cristo? Entendemos lo inmerecido de la gracia. Entendemos que todo es un regalo dado de Dios. Pero a veces nos reunimos tanto, tanto, tanto y estamos acostumbrados que lo vemos un poco monótono, ¿no? ¿Y ahora qué más viene? No todo es gracia, seguimos estando en preparación. Por eso Dios nos ha dado un evangelio, que es la buena noticia de encontrarlos con Él solamente por el camino. El único que es perfecto. No idealice a los hermanos de la iglesia, no idealice a los pastores, no idealice a nadie. El único perfecto es Cristo. Por eso Dios dio el evangelio por Cristo. Cuando nos centramos solo en Cristo, viene la verdadera sanidad. Eso fue lo que los líderes judíos no comprendieron. La salvación espiritual dada de Dios y la vida que disfruta Emmanuel. Número dos, salir de la idolatría. Uno de los principales problemas más fuertes en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy es la idolatría. De hecho, cuando Samuel, Dios lo coloca como juez sobre Israel, hay algo muy particular. Dice, salgan rápidamente de los ídolos y vuélvanse completamente a Jehová. Porque a veces nosotros nos aferramos y no solamente a las imágenes, como algo físico de un muñequito. Nos aferramos a las personas también. Pensamos que sin las personas no podemos continuar. Experimente la gracia dentro de Cristo. Nadie, hay un camino que nosotros vamos a recorrer a solas con el Hijo de Dios, a solas con el Espíritu Santo, en donde el Señor nos conlleva a experimentar su gracia. Por eso cuando el pastor Ryu habla de que es bueno cuando nadie puede ayudarte. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel salió al desierto? Miraron a la derecha, arena. Miraron a la izquierda, arena. Miren solo el tabernáculo. Cristo. Solamente miren a Cristo. Porque a veces eso acontece con nosotros. Quedamos desalentados, quedamos, "Ay, es que de pronto no me han llamado, no me han buscado, es que nadie está pendiente de ti, es que nadie me dice, no, mis hermanos, Cristo está con usted, el Señor está con usted siempre y lo conlleva a depender solamente de Él. Esto no quiere decir que entonces la iglesia, todo el mundo disperso, no, estamos todos juntos siendo conllevados dentro de esa misma gracia. Entonces, las ideologías se posicionan muchas veces como ídolos. Pasa a veces no solo en el ambiente de la iglesia, sino dentro de nuestra familia. Y a mí me pasaba mucho porque dentro de mi familia o dentro de la familia se escucha mucho esto, creo que a todos nos pasa. Los Pérez Ramírez somos así, 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 así. No, es que nosotros en mi familia jamás, a nosotros, no, 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 nadie, ninguna mujer en mi casa y así. Entonces tenemos pensamientos como ídolos, estándares como ídolos, carácter como ídolo. Es que el Señor usa mi carácter. Indudablemente el Señor usa hasta una piedra, pero nosotros necesitamos ser conllevados por el fruto del Espíritu Santo. Hay maneras de ser, el yo, y nos aferramos, ¿no? A veces a cosas materiales, idealizamos el éxito no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Pensamos que el éxito es cuando me llaman enfrente de todo el mundo y me proclaman como un pastor, un líder, una... O cuando yo tengo el control de... No, no, eso no es el éxito. A veces consciente o inconscientemente nosotros también somos ídolos, porque queremos ocupar el lugar de Dios en los demás. Entonces, pasa lo mismo que Nicodemo. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Ayudamos, 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 entramos en esa buena obras, ayudamos, ayudamos, es que hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Y el Señor quiere que esa persona viva esa dificultad para que en el problema consiga la respuesta, pero estoy yo ayudando a Dios. Y el Señor, no, mi linda, vamos a pausar un poco, no digas nada, ora por la persona, dale solo la palabra y que experimente la gracia y la respuesta de Dios. Nosotros no podemos ser ídolos de las personas. Y yo sé que a veces cuesta mucho en el campo, y el que esté en el campo me va a entender, soltar y decir, Señor, es tu discípulo, no mío. Señor,
yo no puedo hacer más de lo que tú puedes hacer en esa vida. Señor, si tú dentro de tu soberanía estás permitiendo esta situación en esta persona, yo oro para que tú traigas la respuesta, pero para que yo no sea el ídolo, que nadie se aferre a mí. Entonces, ven cómo la idolatría son cosas muy sutiles, muchas veces en nuestra vida y muchas veces de nosotros hacia el campo. Entonces, hay muchas ideologías que han entrado también dentro de la iglesia, la idolatría en la religión. Hay corrientes que son adversas al evangelio, mis hermanos. Hoy he experimentado muchísimo con respecto a lo que sucede en Venezuela, cuál es el estado espiritual de muchos creyentes. Y pasa esto, las personas por no herir ocultamos la verdad. Y entonces decimos, no, es que la gente está muy sensible. Hay que orar indudablemente y recibir la guía del Espíritu Santo porque están las personas preparadas para vida eterna, ¿no? Pero te lo digo porque rápidamente vi a un muchacho que estuvo muy pendiente y estuvo ayudando mucho y de verdad que es alguien que tengo en mi corazón porque sí, ayudó un montón, ¿no? Pero él es creyente y lo llevaron a predicar a una iglesia. Y él decía en la iglesia, miren, no se preocupe, que toda esa gente que murió sin Cristo, su pensamiento lo juzgará y puede ser salvo. Y eso ardía en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo decía, wow, a veces, claro, no queremos herir la susceptibilidad de la gente, porque es muy duro decir el destino al que va la gente sin Cristo, indudablemente. ¿Cuál es el juicio de Dios? ¿Qué ocasiona el pecado en el ser humano? Eso es difícil decirlo, ¿verdad? Pero en momentos difíciles es difícil decirlo, pero en los momentos fáciles también. Cuando la gente está chévere, bonito, sin Dios, rechazando el evangelio constantemente, no se lo digamos, porque es que es mejor suavizar la verdad. Y hay corrientes que se meten dentro del evangelio. Otros que dicen eso es un juicio de Dios, mi hermano, si fuese juicio de Dios, a todos nos hubiese llevado, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos conocer a Cristo verdaderamente y poner toda nuestra vida dentro de este evangelio, toda nuestra vida dentro de este evangelio, porque es lo único que va a salvar verdaderamente al hombre. A veces entra la idolatría centrándonos en la organización. Y con esto se los digo con mucha propiedad. Nosotros no seguimos al Pastor Río, nosotros seguimos a Cristo. Y Cristo le ha dado la palabra para conllevar en la época este evangelismo. Gloria a Dios y aleluya. Y estamos nosotros en la corriente de la palabra. Pero nosotros no nos centramos en la organización como tal, en la iglesia como tal. Porque ¿qué pasa? A veces se transforma la vida de fe en una vida de cuántos resultados tengo. ¿Cuántos aposentos altos tienes tú? No, yo tengo 5, no, yo tengo 15, nosotros yo tengo 5 iglesias regionales. No, mis hermanos, esto es la obra del Espíritu Santo. La vida de las personas, más que el Evangelio y la palabra, tampoco. Dios desea solamente el movimiento de evangelismo que salve el mundo. Pacto personal al que me aferré y me aferro, solo el evangelio, solo el evangelismo, solo las misiones y solo la siguiente generación. Donde Dios nos conlleve, no es la organización, no es si yo, ay, es que no me han llamado de allá, no me han llamado de aquí, hermano, es que será. Mira, tantas cosas que le vienen a la gente a la mente. Entonces, necesitamos es conocer a Cristo y salir de la idolatría, ¿sí? Las posiciones, quién es más, quién es menos. El Señor Jesús me encanta, pero es que de verdad que es mi Dios, o sea, es mi ídolo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ellos se peleaban, Señor, yo quiero estar a la derecha al lado tuyo y a la izquierda. Primero les digo, ustedes no pueden beber de la copa que yo voy a beber, ¿verdad? Y si alguno quiere ser más grande que el otro, les tengo la solución, sean el siervo los unos de los otros. Es el más pequeño, hermoso. No es un reino de este mundo. Entonces, seamos siervos los unos de los otros. Nosotros somos servidores de Cristo, ¿no? Entonces, salgamos de esto de las posiciones y yo le doy gloria a Dios por cómo ha conllevado a la iglesia en este caso, ¿no? Porque todos tenemos la palabra y todos tenemos el deseo de salir al campo. También salir de algo muy importante, mis hermanos, y ya vamos casi a finalizar, salir de las supersticiones, ¿no? Porque muchas veces el creyente también tiene ciertas supersticiones y nosotros debemos salir de todo lo que no es el evangelio. A veces nosotros tenemos también la ideología de los sacrificios. Mis hermanos, si nuestro sacrificio sirviera para algo, el Señor Jesucristo no viene. No se sacrifica, el Señor no pide su sacrificio.
pide su obediencia, pide su corazón dentro de la evangelización mundial, dentro de Cristo solamente. Tome la palabra, tome la oración, el Espíritu lo va a guiar naturalmente. ¿Por qué nos dice en 1 Corintios 10:20? Tengan cuidado, porque todo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Pero incluso nuestro sacrificio como hijos de Dios no lleva a ningún estado de salvación para nosotros. Sí, el Señor quiere que pongamos nuestra vida, pero esto para nosotros es una bendición y no representa un sacrificio. Nuestro cansancio de pronto que podamos tener como seres humanos, lo vemos como una bendición, como el gozo del evangelista. Cuando alguien recibe a Cristo, cuando escuchamos el foro de los nuevos creyentes, de los hermanos que están recibiendo respuesta, es una bendición. Entonces salgamos de los rituales, de las incredulidades, de querer vivir una vida de fe para controlar a Dios. Eso no es una vida de fe. ¿Sí? Tampoco controlar a los hermanos. Nosotros no podemos, miren, no podemos controlar nada. Muchas veces ni siquiera nuestro carácter. Por eso todo está dentro de Cristo. Todo está, esa es la verdadera sanidad. Yo, mi vida, mi trabajo, todo está dentro de Cristo. ¿Sí? Entonces, salir de esos falsos conceptos, ¿no? Y ver dentro de nuestra familia también. Yo sé que oponernos a veces es difícil, pero orar dentro de la guía del Espíritu Santo para salir de las supersticiones, de los cultos que existen, em, todo esto, ¿no? Primero nosotros examinarlo dentro de nuestra vida y poder también con mucho amor, y se los comparto a los remanentes, hacerles entender toda esta parte de la idolatría. Yo sé que a veces es difícil, ¿no? Porque en la etapa de la adolescencia los jóvenes entran como en un estado de dificultad de descubrir muchas cosas y es difícil para ellos escuchar, pero su espíritu está escuchando. Así que dentro de la guía del Espíritu Santo proclamen siempre la palabra, porque el Señor respalda su palabra. No importa en qué estado esté el hombre, porque el estado a donde Jesús fue, el endemoniado que nadie podía atar y que estaba en los sepulcros, fue liberado. El poder está dentro de Cristo y nosotros somos embajadores de Cristo, ¿no? Entonces, debemos atar el hombre fuerte. Donde está Cristo, hay libertad y hay sanidad. El Señor Jesucristo tiene todo el poder en el cielo, en lo que no se ve y en la tierra, en lo visible y en lo invisible. Y en su nombre nos ha dado potestad para atar las tinieblas y derribar todas las fortalezas que se oponen al conocimiento de Cristo. El pastor Yu decía, nosotros debemos conocer nuestro estado espiritual el sábado. ¿Por qué decía? Satanás ha levantado casas y ha levantado fortalezas dentro de las personas, ¿no? Y si bien Cristo ha deshecho toda la maldición generacional y nosotros no estamos atados a patrones generacionales, hay moldes, hay lazos y hay trampas. Entonces, necesitamos concentrarnos, tomar la decisión de concentrar. Hermano, el Señor decía, si usted no trabaja conmigo, trabaja en mi contra. ¿Cómo sanamos el ambiente? Dentro de la palabra y la oración. Pero necesitamos salir de las peleas, salir de la falta de perdón, salir de los rencores, dejar nuestro corazón ahí, entrar en la batalla, en la oración y concentrarnos solamente en Cristo, en la palabra. Necesitamos salir del conflicto y del control, mis hermanos, porque así nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo en controlar la situación fuera de la guía del Espíritu Santo, va a traer desastre. Entonces, es confiar dentro de la palabra y la oración las circunstancias al solucionador de todas las cosas. Cristo sigue siendo el camino, Cristo sigue siendo la verdad y Cristo sigue siendo la vida. Desde el día que fuimos salvos hasta la eternidad. Sigue siendo el solucionador de todos los problemas. Salir de las vanidades. Creo que hoy este es un tiempo muy importante para salir de las cosas vanas, comenzar a comprender dentro de la palabra y la oración qué es necesario y qué es innecesario aún dentro de la iglesia, entender que somos un equipo en Cristo, que somos un cuerpo en Cristo y cambiar el ambiente dentro de la oración. Hay cosas que son innecesarias. Vea, hay una oración muy particular que he hecho desde el año pasado que el Señor lo puso en mi corazón, mi esposo es testigo. Señor, ayúdame a ver el valor de todas las cosas, porque el Señor ve un valor que nosotros no podemos ver. Y por eso ve un valor en la hermana Xiojira, en la hermana Silvia, en el hermano Alberto, en la hermana Janet. Él lo vio y por eso nos llamó.
en todos los hermanos que estamos acá, lo que pasa es que eso es lo que veo ahorita en la lista, ¿no? Vi un valor, pero a mí me cuesta ver ese valor. A veces me cuesta ver el valor en la hermana Sujira, y a veces en la hermana Silvia, y a veces en el hermano Alberto. Cuando el hermano Alberto me manda las notas de voz de 15 minutos, yo, Señor, por favor, nada, mentira, yo le quiero mucho a mi hermano Alberto. Pero a veces nos cuesta ver el valor de nuestra familia, de la región en donde estamos, del lugar en donde Dios me ha puesto. ¿Por qué nos cuesta ver el valor? Por lo grabado, salir de la idolatría, de nuestra razón, de nuestro pensamiento, de lo que creemos que está bien y está mal y tomar solo la justicia de Cristo. Porque lo demás, mis hermanos, créanme que el día de hoy lo vemos, va a desaparecer. Va a pasar cielo y tierra, pero la palabra va a permanecer para siempre y nosotros estamos dentro de esa palabra. Entonces, sigamos unidos. La sanidad y las respuestas muchas veces no vienen según nuestros estándares. En la concentración es que podemos ver y entender cómo Dios va obrando y dando respuesta a nuestra vida. Con razón, esto pasó así. Wow, Señor, gracias porque tú nos estás librando todos los días y yo no lo entendía ese momento, pero ahora lo entiendo. Gloria a Dios que estamos bajo tu soberanía. Gloria a Dios por cada uno de los hermanos que están acá hoy. Dios ha dispuesto todo para que seamos salvos, sanos y libres. Necesitamos obedecer a la palabra, salir del conflicto. El Señor desea una iglesia de testigos, no la iglesia de los que sabían mucho. Hay una diferencia muy importante entre Nicodemo y Pedro, abismal en cuestión de letrado, de conocimiento y de sabiduría. Cuando en Hechos 4 Pedro se para ante el concilio y proclama en ningún otro hay salvación, dice que los del concilio se quedaron atónitos porque básicamente pensaban, pero si este es un ignorante, ¿cómo habla tan bien? El Espíritu Santo. Somos testigos, ¿sí? Entonces, la sanidad de la vida viene solamente en Cristo, viene solamente dentro de la palabra, dentro de la oración, y nos toca esperar y también salir de lo que tenemos que salir. Creo que hoy día es bastante básico para nosotros poder identificar de lo que debemos salir, lo que hemos normalizado en nosotros, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestros hábitos, que el Señor nos está llamando, salgan de la idolatría. Todo lo que les impide dar el culto, tomar la palabra, la oración, concentrarse, todo eso se transforma en nuestro ídolo. Espero que podamos a través de esta gracia identificar todas las cosas y ver el valor todos los días de la salvación que Dios nos ha dado y cómo Dios nos ha reunido en este tiempo para el cumplimiento de su plan. Amén. Muchas gracias. Vamos a, no sé si alguna de las hermanas pudiese dirigir.